Story time del día en que le pagué el pasaje a una muchacha en Venezuela y esto fue lo que pasó. En cierta ocasión, en nuestro amado país, Venezuela, pasaron situaciones difíciles y complicadas. Hola, mi nombre es Robinson Plaza y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un nuevo Story Time. Tenía tiempo sin grabar uno y el día de hoy quiero compartir con ustedes una historia que hasta este momento me hizo reflexionar y me hizo entender que todos tenemos un propósito. Todos podemos hacer algo favorable por las personas, aún en pequeña escala. Como pueden ver el título, ustedes dirán, pagarle el pasaje a una muchacha, ¿qué tan importante puede ser esto? ¿O qué pudo haber pasado para que él pueda contar esta historia en su canal de YouTube, que tiene más de 4.500 suscriptores y que quiere llegar a 5.000? Es por eso que debes suscribirte si estás viendo este video y no lo has hecho. Ayúdame a llegar a los 5.000 suscriptores antes de la mitad de este año. La meta es, para el fin de año, llegar a 10.000. Suscríbete y viajemos juntos al cielo. Ok, sí. ¿Por qué para mí es importante esta historia? Bueno, déjame comentarte que en el 2017, sí, creo que fue en el 2017 o 2018, por allí, o 2016, cualquiera de esos 3 años fueron años terribles para la historia en Venezuela. Aunque bueno, realmente creo que desde que nací la historia en Venezuela ha sido horrible, pero eso no importa. Sí, nací en el 98. Bien, sin embargo, a pesar de... la situación era la siguiente. Voy a comentarles que la situación fue la siguiente. Había problemas de comida. Sí, en Venezuela hubo problemas de alimentación. Hubo problemas con recursos, pues no se conseguían recursos como por ejemplo el alimento, que ya lo comenté, el dinero, como puede verse aquí en trasfondo, en contexto a este video. Transporte. El transporte era terrible porque no había gasolina, porque no había gasoil. Era una locura el transporte en Venezuela. Todavía lo es, pero en ese tiempo fue muy horrible. No había agua, no había luz. Son muchas cosas que estaban todas juntas. Y entonces podríamos decir que en Venezuela estaban las 10 plagas de Egipto moderno. Sin embargo, un día recuerdo muy bien, yo no sé qué estaba haciendo. Yo venía del centro, creo que estaba haciendo algún trámite o algo. Yo solo recuerdo que para ir a mi casa el transporte actualmente aún es complicado. Sin embargo, es más accesible. Para ese tiempo era muy difícil el transporte y cuando escaseó el transporte, por el tema del gasoil y la gasolina, pues mucho más terrible. Y llegar a mi casa no es muy fácil. No es muy sencillo como para decir, me voy caminando. Se puede hacer, pero hay que tener un espíritu luchador todos los días para poder hacerlo. Y en ese tiempo era algo de día a día, seguramente tenías que hacerlo. Era muy difícil. Recuerdo que llegué a la parada, a la técnica, se llama así la parada donde espero el autobús hacia mi casa. Y ya yo sabía que no iba a haber seguramente autobuses de los normales del transporte de la línea hacia mi casa. Para ese tiempo un hombre que tenía un jeep, una jeep, una machito, como aquí una fotico ahí para que vean cómo era. Este hombre decidió trabajar para donde yo vivo, constantemente subir y bajar, aprovechar que no había transporte, que estaba la crisis. Y entonces este hombre decidió hacer una ruta para allá él solo, ahí utilizar su carro para ello y de esta manera ganar dinerito, claro está. El pasaje en ese jeep era un poquito más elevado que en el pasaje del transporte normal, pues era evidente. Recuerdo que yo tenía el monto exacto para pagar ese pasaje y un poquitico más. Cuando llego a la parada, se escucha el rumor de que no está trabajando el autobús normal, solo está trabajando el jeepcito este. Una chica que se sienta a mí, bueno, o yo me senté a su lado, no sé, me pregunta lo siguiente. ¿Sabes si para Alto Verde está trabajando un autobús? Sí, así me lo pregunta. Ella es así medio cifrinita. Y yo le digo, bueno, normalmente no trabaja, no, es rudo que pase, sin embargo pasa un jeep, cobra un poquito más, pero ese nos puede llevar, te puede llevar hasta Alto Verde. Ahí me puse creo que conversé con ella, la verdad no recuerdo si conversé mucho con ella, solo sé que ella quería ir al lugar donde yo vivo. Entonces, cuando le comento sobre el jeep, que cobra un poquito más, creo que no le alcanzaba.
creo que no tenía el dinero suficiente para pagar ese pasaje. Entonces yo le dije, tranquila, yo te cancelo el pasaje. Yo no tenía dinero, tenía solamente ese pasaje completo y un poquitico más. O sea que no podía pagar 2 pasajes, solo tenía para pagar uno y si acaso una pequeña parte del otro. Pero entendí su situación, entendí que bueno, así como ella, yo muchas veces también estuve y no tenía para pagar pasaje. O en un momento determinado no tenía para cancelar el pasaje porque no me alcanzaba, por así decirlo. Entonces ella, bueno, apenas, no sé, aceptó la oferta que yo le hice de pagarle el pasaje y se montó en su jeep, al igual que yo. No sé si, la verdad no sé si hablamos, si conversamos. Si ella ve este video, que puede ser que lo vea, por favor, recuérdame un poquito más de la historia, no recuerdo mucho. Solo sé que al llegar a la parada de donde se quedaba ella, donde yo también me quedaba, yo le pago su pasaje y doy al gicero, le doy una parte del mío nada más. No sé si el gicero me dijo algo, yo no sé si el gicero me miró feo, nada de eso, lo saludé y me fui. Y me fui porque no quería pelea, no quería que me empezaran a discutir, para el pasaje completo de venida, nada de eso, ¿no? Entonces, nada, ahí quedó todo. Recuerdo que con el tiempo me envía la solicitud una persona en Facebook, era de la iglesia adventista. Y bueno, era adventista, vamos a aceptarla, la verdad no sabía quién era. Luego, con el tiempo una de las muchachas de la iglesia me dice, conociste a una amiga de nosotros y nos dijo que le pagaste el pasaje, que fuiste muy amable con ella. Y ella es adventista también, es adventista del 7º día al igual que nosotros. Y yo, ¿qué? No te lo creo. Y ella también me empezó a escribir por Facebook. Cuando empezamos a hablar por Facebook, me di cuenta que sí, ella era adventista del 7º día. Y yo, sin saberlo, le ayudé en ese momento. Estoy seguro que quizás ella, con la fe puesta en Dios, le estaba pidiendo al Señor que la ayudara a conseguir el medio de transporte o conseguir los recursos para llegar hacia donde ella iba. Y el Señor me colocó a mí, prácticamente el único adventista en esta zona, porque, bueno, la única familia adventista en esta zona, justamente a ella, que también era adventista pero de otro lugar y estaba por primera o segunda vez allí. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sabía que ella era cristiana, que ella era adventista. Si lo hubiese sabido, seguramente la hubiese ayudado con mucho más gusto. Pero lo hice sin saber nada. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros podemos ayudar a las personas sin esperar nada de ellas, sin esperar nada a cambio. Yo no esperaba verla más nunca. Sinceramente, ella venía de Cumaná, de Oriente, por allá, Maturín, no sé de dónde. Y era muy lejos, más nunca la iba a ver, seguramente. Entonces resulta que era adventista del 7º día y que luego la vi muchas veces más en varias actividades. Y no solo eso, sino que también se desarrolló de ahí una bonita amistad. Considero a esa chica una persona muy amable, una persona muy cariñosa y una muy buena amiga con la quien he podido hablar sobre diferentes temas, como por ejemplo en la universidad. Cuando estuve en la universidad fue una de esas personas que animaron a seguir con la creación de contenido. Ella empezó a crear contenido, yo también, y estuvo bien chévere la relación de amistad allí. Hoy en día no sé dónde estará bien lejos del país seguramente y espero que esté bien, pero con este video solo quiero decir que nosotros siempre tenemos la posibilidad de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, y de esta manera nosotros podríamos ser como que la respuesta a la oración de esa persona. Nunca dudemos ni esperemos que sea alguien, porque es de la iglesia y sí la voy a ayudar, o porque no lo es, entonces no la voy a ayudar. No, ayudemos a todos sin esperar nada a cambio. Luego el Señor nos dará nuestra recompensa. Sin embargo, no es lo que esperamos, sino que simplemente no sabemos qué acción tan bonita podemos hacer al ayudar a alguien. En ese momento yo no reflexionaba en esto, sinceramente, pero ahora, como pasa el tiempo y recuerdo este suceso, este momento tan extraño y tan justo en ese momento, o sea, no pasó más nunca, es un momento que me hace reflexionar, ya un poquito más grandecito, y hace pensar en que siempre tenemos un motivo para ayudar, tenemos un propósito
que al hacerlo nosotros podamos reflejar el amor de Dios y de esta manera poder ayudar a alguien que seguramente está pidiendo un milagro al Señor y nosotros somos la respuesta a ese milagro. ¿Qué te pareció este Story Time? Espero que te haya gustado, que te haya interesado la historia. Espero que, al igual que a mí, te haya hecho reflexionar un poco. Si es así, házmelo saber en los comentarios. Y si tienes alguna historia similar, puedes comentarla también allí. Te invito a compartir este video con otras personas para que pueda llegar a muchos más y también puedas suscribirte a este canal. Recuerda el objetivo, 5.000 a mediados del año, 10.000 a finales de este año, con el favor de Dios. Mi nombre es Robinson Plaza y te invito a que viajemos juntos al cielo.